Ok, espero que estén ya conectados y listos. ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a interrumpir un poco la serie que estábamos hablando y durante estos domingos que vamos a estar aquí conectándome o que vamos a estar conectándonos, yo quiero compartir palabras de ánimo, palabras que puedan elevar nuestra fe, que es palabra de Dios. Y hoy quiero hablar sobre las palabras de Jesús: no se turbe vuestro corazón. Jesús dijo estas palabras en varios momentos clave y hoy vamos a considerar uno, tal y como lo hacemos los domingos. Ah, si tú no recuerdas todo lo que estamos hablando ahorita, tú puedes llevarte esta verdad central en tu mente y en tu corazón al finalizar este mensaje. La verdad central es esta: en estos tiempos de amenaza, de virus y de enfermedad, debemos de ser prácticamente precavidos y espiritualmente fortalecidos. Lo vuelvo a repetir: prácticamente precavidos y espiritualmente fortalecidos. ¿Se puede caminar en las dos? Absolutamente. Entonces empiezo por el primer punto. Jesús profetizó sobre el principio de dolores. Y ustedes dicen: caray, yo había escuchado del grito de dolores, pero yo no había escuchado del principio de dolores. Bueno, no es ningún misterio, está en la Biblia. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Mateo, encontramos a Jesús profetizando. Ahora bien, déjenme empezar correctamente. Cuando nosotros estudiamos las profecías bíblicas de todo lo que vendría en los tiempos finales nos dicen mucho del tiempo que estamos viviendo ahorita. Cuando nosotros estudiamos las profecías bíblicas, nos damos cuenta que sin error, sin exagerar, no es una sugestión que alguien exagerado llegó a una conclusión, no, sin fallar, estamos viviendo el final de los tiempos. Estamos viviendo el último relevo de la era de la historia de la iglesia. Y entonces realmente este es un tiempo para que nosotros seamos conscientes de todo lo que está sucediendo. Estoy seguro que ustedes han escuchado sobre el periodo de la gran tribulación profetizado en el libro de Daniel, confirmado en el libro de Apocalipsis. Según las profecías bíblicas, va a venir un tiempo al final de todo esto que se llama o se conoce como la gran tribulación. La gran mayoría de los estudiosos o eruditos bíblicos coincide que este es un periodo que durará aproximadamente 7 años. En este tiempo las trompetas y los jinetes del Apocalipsis famosos desatarán juicios, ¿verdad?, contra aquellas personas que se niegan a rendirse a Cristo. Y entonces este es el periodo de la gran tribulación. Pero Jesucristo habló de un periodo de tiempo previo a la gran tribulación. Antes de que suceda la gran tribulación, va a venir una etapa llamada principio de dolores. Jesús profetizó de ambas etapas, pero yo quiero enfocarme hoy sobre el principio de dolores. ¿De qué estamos hablando exactamente? Bueno, si ustedes en casa tienen su Biblia, pueden abrirla, o su aplicación, pueden abrirla en el Evangelio de Mateo. Vamos a leer en un momento Mateo 24, vamos a leer del versículo 3 al versículo 8 y vamos a ver más específicamente de qué se trata esto de principio de dolores. Versículo 3, espero estén listos ahí en casa, Mateo 24, 3. Y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Permítanme hacer una pausa. Estamos ya viviendo estos tiempos. Este es un tiempo donde se predican falsas doctrinas, vientos de doctrinas. Los absolutos morales están confundiendo a la gente. Unos están diciendo esto, otros están diciendo otro. Hay mucho engaño ahorita en este tiempo, no solo en la cultura, sino en la iglesia y en el cuerpo de Cristo. Versículo 6, Jesús hablando: Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. No es necesario que yo les hable sobre las guerras y rumores de guerras. Creo que todos coincidimos que esta es la época en la humanidad en que más guerras y más rumores de guerras han venido. Y entonces está ahí esta otra señal cumpliéndose del principio de dolores. Versículo 7.
y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Fíjense estas palabras. Y habrá pestes, enfermedades y hambres, terremotos en diferentes lugares. Versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. Este principio de dolores es una etapa. Y Jesús profetizó que vendría de manera que no debe de asustarnos, porque Jesús dijo que vendrían pestes. El coronavirus y otras enfermedades que han venido en los últimos años, que se han desatado, ¿verdad? No solo virus, sino bacterias y otro tipo de enfermedades, se han desatado mucho más en los últimos 15 años que en ninguna otra época de la humanidad. Yo estoy seguro que esta estadística la han escuchado antes, pero 1 de cada 3 o 1 de cada 4 personas va a contraer diabetes en los siguientes años. ¿Por qué? Por mala alimentación, por obesidad, por muchas cosas más. Estoy seguro que muchos han escuchado estas estadísticas. Casi cada familia en la actualidad tiene un familiar enfermo de cáncer o ha sepultado a un familiar que murió por cáncer. Hay problemas serios de colitis, de gastritis, problemas cardíacos, problemas respiratorios. Se está desatando tanta enfermedad. En el 2005 yo leí sobre una estadística que me asustó. Escuchen esto, 2005. En lugares como Hong Kong y en lugares como Nueva York, donde hay gran aglomeración de gente, la penicilina era ineficaz en el 70% de los casos de tuberculosis. La última vez que se vio una estadística como esta era el tiempo donde no existía la penicilina. No es necesario que veamos tantas estadísticas. Las alergias que nosotros les llamamos en este tiempo ya son cuadros respiratorios fuertes, terribles. Los virus están intensificándose, están aprendiendo a pelear en contra. ¡Wow! Estamos viviendo un tiempo de enfermedades. Alguien dice, bueno, estás destruyendo mi fe en lugar de edificarla. No, déjame decirte algo. Jesús profetizó que esto vendría. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús dijo que esto vendría? Para que cuando viniera no nos sorprendiera. Para que cuando viniera nosotros pudiéramos saberlo. Y Jesús lo hizo por 3 razones. La primera de ellas es para que podamos medir el tiempo. Le preguntaron los discípulos, ¿cuándo será este tiempo? Jesús les dijo, cuando veas estas señales. Entonces este es un indicador del tiempo. Ubiquémonos, hermanos. La segunda razón por la cual Jesús profetizó estas señales, enfermedades incluidas, es para que nosotros podamos entrar en arrepentimiento. Por favor, ubiquémonos el tiempo en el que estamos viviendo. No estamos viviendo una etapa más. No es un tiempo para vivir para nosotros. Ya es la hora. Estamos en principio de dolores, y cuando Jesús dijo esto se refería al momento en cuando una mujer va a dar a luz. Y no es que tiene la primer contracción, no, es que ya está empezando a doler para dar a luz. Esto es lo que Jesús dijo que sucedería antes de la gran tribulación. Esto va a ir de menos a más, mis hermanos. Vamos a arrepentirnos. Si tú estás en casa, tú estás escuchando este mensaje y tú nunca has rendido tu vida a Cristo, este es el tiempo para hacerlo. Este es el tiempo para arrepentirse. Mira las señales a tu alrededor. Considera la precisión de la profecía bíblica y toma en serio lo que la Biblia dice. Y hermanos que ya han puesto su fe en Jesucristo también estén en arrepentimiento. Vamos a prepararnos para la venida del Señor. La tercera razón por la cual Jesús profetizó estas cosas y dijo que vendrían durante esta etapa de principio de dolores es para que no nos sorprendiera y para que nuestra fe estuviera a la altura de la circunstancia. Este no es un tiempo para amedrentarnos y temer y escondernos. Este es un tiempo para elevar nuestra fe. Nuestra fe tiene que estar a la altura o quizás más de lo que estamos viviendo. Nosotros tenemos que ser confrontados con esta realidad. ¿Somos o no somos de este mundo? ¿Tenemos o no tenemos vida eterna? ¿Es cierto o no es cierto lo que dice la Escritura? Si esto es así, entonces preparémonos para lo que viene confiando en el Señor. Jesús, cuando está hablando de enfermedades y de guerras y de todo esto, entre líneas, ¿no? Sugiriendo, entre toda esta frase está diciendo, mirad que no os turbéis. La palabra turbar es muy interesante porque la palabra turbar en su significado original quiere decir que el temor se ha apoderado de tu vida.
Jesús dijo, no temas, dijo, mirad que no os turbéis. Cuando una persona está turbada es porque el temor ha provocado uno de dos extremos en su vida. O lo ha paralizado y no quiere hacer nada, o lo está haciendo hacer muchas cosas y hacer muchas cosas porque está en cautiverio o cautivo al temor. El temor ha destrozado su confianza. Y Jesús dijo, a lo mejor algunas cosas puede que te den miedo, pero no dejes que el miedo te controle a ti. Estamos viviendo un tiempo en el que esta contingencia y todo esto que se ha hablado del coronavirus nos está haciendo tambalear, nos está desafiando. Algunos creen que es político, algunos creen que es del diablo. Está sucediendo. Y este es un tiempo en el que nosotros no podemos temer. Mira, el temor nunca ha logrado nada importante. El temor nunca ha sacado a las personas de la pobreza. Las personas tienen miedo y el miedo nunca les ha ayudado a mejorar su matrimonio o a restaurar su familia o a salir adelante. Pero por el contrario, la fe, la confianza, la esperanza en el Señor, sí. La fe y la esperanza en el Señor han ayudado familias a restaurarse, han ayudado personas a salir adelante y han sido el fundamento para que la iglesia a través de los tiempos pueda superar los tiempos de crisis. Entonces, claro, no hay que temer, hay que confiar en el Señor, hay que trabajar en que nuestro corazón crezca en esa confianza en el Señor, porque Jesús literalmente nos está diciendo una palabra para este tiempo: no se turbe tu corazón. Avanzo al siguiente punto. Fíjense lo que les voy a decir. Alimenta tu temor, hablando de miedo, alimenta tu temor y tú serás prisionero. Alimenta tu fe y tú serás libre. Todo tiene que ver con qué es lo que estamos nosotros alimentando. Escuchen esto, es inevitable experimentar temor. Inevitable. Es una emoción y la vamos a experimentar. De hecho, lo que define a las personas valientes es que los valientes actúan y hacen lo que tienen que hacer aún estando en temor. Pero lo que es totalmente evitable es que el temor nos tome cautivos. Lo vuelvo a repetir. Es inevitable estar en temor en algunas circunstancias. Pero lo que es totalmente evitable es que el temor te tome cautivo a ti. No dejes que el temor te tome cautivo. Mira, sucedió con Israel, un relato muy conocido cuando David venció a Goliat. El pueblo de Israel está entrando en batalla contra los filisteos. Se forma el ejército de los filisteos, se forma el ejército de Israel. Y sabes que el relato bíblico nos dice en 1 Samuel que de entre las filas de los filisteos sale un gigante llamado Goliat. Estaba dándoles chance a que dijeran ahí en casa, ¿no? Sale Goliat y empieza a amenazar al pueblo de Israel y empieza a decirles: vamos a resolver esto en un conflicto 1 a 1. Un tipo de 3 metros de estatura, corpulento, un paladín. Cuando la Biblia habla de paladín, quiere decir que este era un guerrero de gran trayectoria. Se le daba el calificativo de paladín a aquellos que eran invictos en batalla, que nadie los había derrotado, que eran súper famosos por su poder para pelear y todo. Goliat era un paladín y amenazó al pueblo de Israel: denme un hombre para pelear. Y el pueblo de Israel se quedó engarrotado como el chapulín colorado. O no sé, ya no recuerdo quién era el que se engarrotaba, pero no, el Chavo del Ocho, ¿verdad? Ay, perdón. El Chavo del Ocho era el que se engarrotaba y el pueblo de Israel se quedó, ¿verdad?, atrapado por el temor. Yo creo que si abrimos nuestras Biblias en 1 Samuel, capítulo 17, verso 8, podemos entender con más precisión el relato. 1 de Samuel 17, versículo 8. Voy a leer hasta el 11. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, Goliat, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron
y tuvieron miedo. Yo creo que de alguna manera Goliat tenía un entendimiento claro que tanto Chuck Norris como yo naceríamos en otra época y no lo podíamos parar. Se quedan, es chiste para que se alivianen ahí en casa. Goliat sabía el efecto que estaba produciendo en Israel. Goliat estaba destruyendo la poca confianza que Israel tenía. Y observa las palabras de este versículo. Se turbaron, cautivos por el miedo, y tuvieron gran miedo. La pregunta es, ¿por qué se turbaron? ¿Por qué el miedo se apoderó de ellos? Por dos razones muy simples. La primera de ellas es esta. El pueblo de Israel se dedicó a enfocarse en el problema. El pueblo de Israel se hizo experto en saber todo sobre Goliat. Cuánto medía, cuántas victorias tenía, su lanza de no sé qué, su espada de quién sabe qué, lo que cubría sus pies, lo que cubría sus codos, su casco, sus victorias, hasta su escudero. Se dedicaron a informarse sobre el problema, sobre Goliat. Cuando tú haces eso, tu fe va a empezar a disminuir. Porque la segunda razón por la cual Israel se turbó y fue cautivo del miedo es porque al mismo tiempo que solo se enfocaron en el problema, dejaron de buscar a Dios. Dejaron de razonar en el conocimiento, razonar en las verdades de la palabra de Dios. Abandonaron el conocimiento de Dios. Habían dejado de orar, habían dejado de tener su confianza en el Señor. Ya no recordaban las victorias que Dios le había dado a Israel. Y cuando tú alimentas tu temor y dejas de alimentar tu fe, empiezas a ser víctima del temor y entonces es cuando se turba tu corazón. Conocemos el relato completo. De pronto aparece David en la escena. Y David viene de una inercia diferente. David estaba tan lleno de Dios. David viene de una etapa en su vida en la que estaba en adoración constantemente, en oración constantemente, meditando en el Señor, confiando en el Señor, siendo humilde, dependiendo de Dios. Y cuando David se informa sobre Goliat, se informó solo lo suficiente para saber qué hacer. David no se enfocó en Goliat, David se enfocó en el Señor. Y cuando vino el momento de enfrentarlo, antes de que David peleara con Goliat, ya lo había derrotado por su fe. David le dijo a Goliat, te voy a derribar y voy a cortar tu cabeza. ¿De dónde venía esa confianza? De que David sabía una verdad fundamental. Dios es suficiente. Dios es suficiente. No importa cuánto mida Goliat y qué haya hecho Goliat, Dios es suficiente. Dios me ha rescatado antes, Dios me puede rescatar en este momento. Y eso es toda la historia que nosotros tenemos ahora y nosotros podemos extraer algunas verdades aplicables a nosotros y creo que saben hacia dónde vamos con este relato. Sí, era verdad. Sí era verdad que Goliat era gigante e invencible, pero también era verdad que Dios era invencible, todopoderoso, gigante, eterno, omnisciente, omnipotente. Y entonces, cuando tú enfrentas una verdad que estás viviendo, alguien puede decir, si es que no puedes ignorar el coronavirus y esto es algo que realmente está sucediendo. Sí, absolutamente. Pero la Biblia está llena de relatos de personas que no negaron la realidad, pero actuaron en la realidad, confiados en una realidad superior como es la existencia y la verdad de Dios. Entonces, como dije ahorita, saben hacia dónde vamos. Sí, es verdad que estamos viviendo en un tiempo difícil. Pero si en este momento solamente nos estamos alimentando de noticias y el coronavirus, y qué dijo el doctor, y cuántos casos, y que si Italia, y que si España, y que si eso, y estás nada más enfocado en la contingencia y en el problema, y al mismo tiempo te estás olvidando de Dios y estás dejando que el temor se apodere de ti, no estás elevando tu fe a la altura de la circunstancia, inevitablemente, hermano, hermana que nos estás escuchando por internet, inevitablemente vas a ser turbado en tu corazón. Vas a ser cautivo del temor. Yo no estoy diciendo que no veas noticias. Estoy diciendo que tu fe tiene que estar a la altura de las circunstancias. Ve noticias, infórmate, actúa, pero empieza a madurar en tu fe.
Empieza a entender el tiempo en el que estamos viviendo y que tu cristianismo sea de la calidad suficiente para poder enfrentar este gigante. Haz lo que hizo David. Enfócate en Dios. Mantente en adoración. Mantente en oración. Tu Biblia debe ser el pan diario que tú estás consumiendo. Porque sí, es verdad. Es verdad que el coronavirus es altamente contagioso. Es verdad que en estas primeras semanas estamos en el pico alto de contagio. Es verdad que las personas mueren. Es verdad que no hay cura hasta este momento. Es verdad. Pero también es verdad que Dios tiene soberano cuidado sobre nosotros. También es verdad que Jesús hace muchos siglos atrás dijo: habrá pestes y mirad que no os turbéis. Es verdad que Dios está en el trono y no está turbado por lo que está sucediendo. No hay una junta en los cielos entre el Señor y sus arcángeles. ¿Cómo ven, ángeles? ¿Qué hacemos ante este coronavirus? Discúlpame el sarcasmo. El Señor es soberano sobre todo lo que sucede, y esa es una verdad que está por encima de esta verdad que nosotros estamos viviendo en este momento. Y el Señor nos dice en este momento, discúlpeme la insistencia, mirad que no se turbe tu corazón. Déjame dar lectura al Salmo 91, si tú tienes ahí en tu Biblia, el Salmo 91, esta es de las palabras que nosotros debemos de estar aferrándonos en este tiempo. Ojo con esto, no debemos de tentar a Dios diciendo ninguna enfermedad tocará mi morada y yo por lo tanto desafío a que Dios haga algo. No. Es una confianza, es crecer en Dios. Déjame meternos juntos. Antes de leerlo, prepara tu corazón ahí en casa. Prepárate porque vamos a leer una palabra que va a libertar tu vida del temor y de la incertidumbre. Salmo 91. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, de la enfermedad destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y espada es su verdad. No temerás terror nocturno, ni flecha que vuele de día, ni enfermedad, pestilencia, que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Bríncate al versículo 9. Y has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Versículo 15. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, y lo libraré y le glorificaré. ¿A qué se refiere la Biblia con le glorificaré? Si la gloria es de Dios, quiere decir que esta persona va a ser un estandarte a todos los que lo ven, de una persona que confió en Dios, de una persona que le creyó a Dios. Quizás sea posible que algún cristiano sea infectado con el coronavirus, pero eso no elimina la verdad de que nosotros tenemos una promesa de sanidad. Quizás algún cristiano no sane del coronavirus, pero eso no elimina la verdad de que un día recibiremos cuerpos que no se van a enfermar. Un día vamos a resucitar de entre los muertos, y esto es la columna vertebral del cristianismo, la esperanza de la resurrección y la esperanza de vivir un tiempo sin dolor, sin lágrimas, sin ninguna de estas cosas, libres, la redención completa aplicada a nuestras vidas. Esto tiene que animarnos, esto tiene que ubicarnos. Aquí está difícil la cosa, sí, pero esperamos la redención del Señor. Este mundo no es nuestro hogar. No esperes ser bien tratado aquí. Eleva tu fe a las circunstancias. Créele a Dios, venga lo que venga. Y antes de terminar este mensaje, llévate este pensamiento que lo mencionamos al principio. En tiempos de amenaza de virus y de enfermedades debemos de ser prácticamente precavidos y espiritualmente fortalecidos. El Señor te dice hoy, no se turbe tu corazón. Durante las próximas semanas vamos a estar conectándonos a las 11 igual que ahorita con mensajes como estos que nos ayuden a librarnos de la ansiedad y del temor y a enfocar nuestra esperanza en Él.
Trata de conectarte, trata de correr la voz con aquellos que sabes que son de la congregación. ¿Por qué no invitar a personas a conectarse por medio de internet? Y si me permiten, aunque se siente raro y quizás sea raro, ¿verdad? A través de un video, de una conexión de internet en redes sociales, pero vamos a tomar un tiempo de oración. Mientras yo estoy orando, tú puedes orar ahí en casa. Puedes decir amén a lo que estamos orando aquí o puedes hacer tu propia oración. Ponte en oración en este tiempo. Señor, en este momento venimos en oración pidiéndote, Padre, que tú, dentro de tu misericordia, Señor, nos guardes de ser infectados del coronavirus. Hoy nosotros sabemos, Señor, que tú eres suficiente para guardarnos, Señor, irreprensibles, sin mancha, sin infección. Tú eres suficiente, Señor. Tú eres suficiente para sanarnos. Tú eres suficiente para resucitarnos. Tú eres suficiente para todo, Señor. En ti está nuestra confianza. No está explícitamente en lavarnos las manos, aunque lo haremos, Señor. No está explícitamente en lo que nos digan los doctores. Señor, nuestra confianza está en ti. Ayúdanos a crecer en nuestra fe. Ayúdanos a que nuestra fe esté a la altura de esta circunstancia. Y en este momento, Señor, que tu verdad penetre los corazones y los lleve a libertad, Señor, y que simplemente podamos saber que este es un tiempo de precaución temporal y un tiempo para confiar en ti, Señor. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén.